Me colocaron en una cama tan fría que parecía más una despedida que un nuevo comienzo. Allí, entre el olor a alcohol caducado y las paredes que crujían con los pacientes, me sentí olvidada. No había sábanas limpias, ni ventanas, ni nadie. Solo un silencio incómodo y el latido de mi corazón, intentando comprender qué había hecho para merecer esto. Después de todo lo que había soportado en mi vida, que me dejaran en esa sala fue como si me dijeran que ya no importaba. Y justo cuando pensaba que esa noche sería solo otra noche de dolor, algo sucedió. Algo que nadie allí pudo explicar. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni yo. Pero lo cambió todo. No solo esa mañana, sino por dentro. Hoy les contaré lo que me hicieron esa noche y por qué el hospital todavía evita hablar de ello. Si alguna vez se han sentido como una carga, si alguna vez alguien los ha descartado sin siquiera mirarlos a los ojos, entonces esta historia es para ustedes. Además, díganme en los comentarios desde dónde la ven, desde la ciudad, desde el campo. Así es como conectamos, incluso desde la distancia. Y si historias como esta les llegan al corazón, aprovechen para suscribirse al canal y darle me gusta, porque a veces una historia contada en el momento oportuno puede sanar heridas que nadie ve. ¿Sabes qué es más doloroso que estar enfermo? Es que te traten como si fueras invisible cuando más necesitas atención. Esa noche, a los 72 años y con el corazón latiendo a 1000, descubrí que hay algo peor que el abandono en la vejez. Es cuando tus propios hijos te dejan en un lugar y luego simplemente desaparecen, como si fueras un problema resuelto, como si toda una vida de dedicación pudiera borrarse con una firma en el nombre del hospital. Pero también descubrí que, incluso cuando todo parece perdido, todavía puede haber alguien que te vea, alguien que reconozca tu valor sin necesidad de explicaciones. Y este descubrimiento cambió no solo mi estancia en ese hospital, cambió cómo me veía a mí mismo. Esta es una historia conmovedora sobre el rechazo familiar, pero también sobre cómo a veces la salvación llega de donde menos lo esperamos. Trata sobre una anciana olvidada que encontró su voz justo cuando todos creían que había perdido las fuerzas. Trata sobre el conflicto entre madre e hijos que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llega nuestra obligación con quien nos dio la vida? ¿Y hasta dónde llega su derecho a descartarnos cuando nos volvemos inoportunos? Si tienes más de 40 años, si alguna vez has cuidado a padres ancianos, o si temes lo que te pueda pasar en la vejez, esta historia te conmoverá profundamente, porque nos habla a todos los que envejecemos en un mundo que parece demasiado apresurado como para esperar nuestros pasos más lentos. La soledad en la vejez no se trata solo de estar solo, sino de sentirse una carga en la vida de quienes deberían amarte. Se trata de oír susurros de «ya no sabemos qué hacer con ella», cuando creen que no los escuchas. Se trata de estar ingresado en un hospital y darte cuenta de que tus hijos sienten alivio en lugar de preocupación. Y eso fue exactamente lo que me pasó aquella fría noche de enero. Pero también fue cuando descubrí que hay una fuerza dentro de nosotros que solo emerge cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Una dignidad que nadie puede arrebatarte, ni siquiera cuando intenten convencerte de que no vales nada. Lo que les voy a contar no es solo mi historia, sino la de miles de personas que llegan a los 60 y 70 años y de repente se ven tratadas como una carga. Se trata del descuido de las personas mayores que ocurre dentro de sus propias familias, disfrazado de preocupación y cuidado. Se trata del dolor silencioso que cargamos al darnos cuenta de que nos hemos convertido en una molestia para quienes criamos, amamos y a quienes dedicamos toda nuestra vida. Pero también se trata de un cambio inesperado, una historia de superación, de cómo a veces el universo conspira a nuestro favor justo cuando pensamos que todo está perdido, y de cómo un desconocido, con un simple gesto, puede devolvernos la dignidad que nuestra propia familia nos arrebató. Hoy, mientras cuento esta historia, ya no estoy en ese hospital. Ya no dependo de la buena voluntad de niños que me veían como una carga. Estoy en una casita sencilla, pero mía, rodeada de personas que me eligieron, no por obligación, sino por cariño genuino. Y he descubierto que envejecer con dignidad no se trata de la edad, sino del amor propio que puedas mantener cuando todos a tu alrededor intentan convencerte de que ya no importas. Este viaje comenzó en una sala de hospital que parecía más un almacén para personas olvidadas.
pero terminó con una lección que quiero compartir contigo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Y nunca es tarde para descubrir que vales mucho más de lo que nadie intentó hacerte creer. Y si te preguntas cómo una mujer de 72 años, abandonada en un hospital por sus propios hijos, logró cambiar las cosas, si tienes curiosidad por saber quién fue esa persona misteriosa que lo cambió todo en una sola noche, entonces quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene capas que ni siquiera podrías imaginar. Hay secretos que solo se revelaron más tarde. Y hay un giro que ni siquiera yo, viviéndolo todo, pude prever. A veces, cuando creemos haber tocado fondo, descubrimos que hay una puerta secreta ahí abajo. Y esa puerta puede llevarte a una vida que nunca imaginaste posible. Puede llevarte a tu propia redención emocional, a un redescubrimiento de tu propia fuerza y al descubrimiento de que tu voz de mujer madura tiene un poder que nunca supiste que existía. Pero antes de contarte este giro inesperado que lo cambió todo, necesito que entiendas cómo terminaste en ese lugar, porque solo entonces comprenderás la magnitud del milagro que ocurrió esa noche. Cuando me llevaron por ese pasillo interminable, aún esperaba que fuera un error, que me hubieran puesto en una habitación decente, con ventana, con algo de dignidad. Pero cuando abrieron la puerta y me hicieron pasar, me sentí como si me hubieran metido en una pesadilla. El olor me impactó primero, una mezcla de moho, desinfectante caducado y algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían dibujos macabros, y el techo se estaba descascarando como si la estructura misma estuviera cansada de existir. Ahí, en ese momento, me pregunté si seguía viva de verdad, o si había entrado en una especie de limbo donde se coloca a la gente que ya no importa. La cama era un horror en sí misma. El colchón se hundía por el centro, creando un agujero que parecía más bien una tumba poco profunda. Las sábanas tenían manchas amarillentas que contaban historias de otros pacientes, otros dolores, otros abandonos. Al acostarme, sentí el metal del armazón presionándome la espalda a través de la fina espuma. Era como si cada parte de esa cama me dijera: no mereces comodidad, no mereces cuidados. Y lo peor es que, en ese momento de fragilidad, casi lo creí. Casi acepté que este era mi lugar en el mundo, un rincón olvidado donde mujeres como yo terminarían sus días sin molestar a nadie. Me sentí como un objeto desechado, arrojado al primer espacio disponible. El baño era una tragedia en sí mismo. No había papel higiénico decente, el inodoro estaba manchado de óxido y la ducha goteaba un agua amarillenta que parecía provenir de una tubería oxidada. El grifo hacía un ruido terrible cada vez que intentaba cerrarse bien, como si gritara de dolor. No había espejo, y quizás era lo mejor, porque no estaba segura de querer verme en ese estado, en ese lugar. Cada vez que tenía que usar ese baño, me sentía disminuida, como si me castigaran por algo que no sabía que había hecho. Era como si mi propia dignidad se estuviera yendo por el desagüe junto con esa agua sucia. La ventana del dormitorio había desaparecido. Donde debería haber una abertura al mundo exterior, solo había una pared lisa con una mancha circular que sugería que algún día, tal vez, habría habido una ventana de verdad, sin luz natural, sin aire fresco, sin posibilidad de ver el cielo, ni de sentirme parte del mundo exterior. El aire era denso, viciado, impregnado del aroma a desesperación de todos los que habían pasado por allí antes que yo. Era como estar enterrado vivo, pero aún respirando. Sentí como si alguien me hubiera metido en un cajón y cerrado la tapa, esperando que simplemente desapareciera sin hacer ruido. Esa ausencia de ventana era también la ausencia de esperanza. No había timbre para pedir ayuda. Lo descubrí cuando, la primera noche, sentí un dolor agudo en el pecho e intenté encontrar el botón de emergencia que siempre vemos en las películas. Busqué en las paredes, en el cabecero, en cualquier lugar donde pudiera estar escondido. Nada. Si algo me ocurría allí, dependería de la buena voluntad de alguien que pasara por el pasillo y oyera mis gritos. Y considerando lo silenciosa y olvidada que estaba esa ala, mis posibilidades eran escasas. Me sentía como en una prisión, pero una prisión donde ni siquiera los guardias recordaban tu existencia. Fue aterrador darme cuenta de que mi vida dependía del azar, de la suerte,
de la remota posibilidad de que a alguien le importara. El silencio de aquel lugar era ensordecedor. No era el silencio apacible de una tarde tranquila, sino el pesado silencio de un lugar al que la gente va para ser olvidada. A veces oía pasos lejanos en el pasillo, pero nunca se detenían en mi puerta. Oía voces apagadas, pero nunca hablaban de mí ni preguntaban cómo estaba. Era como si me hubiera vuelto invisible en cuanto crucé el umbral de aquella habitación. Recordé cómo, cuando mis nietos eran pequeños, solía jugar al escondite con ellos, pero allí estaba escondida y nadie me veía. Nadie contaba hasta 10 con la esperanza de encontrarme. Simplemente había desaparecido del juego de la vida. Durante esa primera noche interminable, mirando el techo manchado y oyendo solo el sonido de mi propia respiración, comencé a cuestionarlo todo. ¿Había sido tan mala madre? ¿Merecía este trato? Todos los años que les había dedicado a mis hijos, todas las noches que pasé despierta cuidándolos cuando estaban enfermos, todos los sacrificios que había hecho, ¿valían al menos una habitación decente en un momento de necesidad? Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose incontrolablemente con el sudor frío del miedo. Allí, en esa oscuridad húmeda, me sentí como si estuviera pagando por crímenes que no recordaba haber cometido, como si mi única culpa fuera haber envejecido y necesitar ayuda. Pero ¿saben qué me dolió más? Ni siquiera fue la incomodidad física ni la precariedad del lugar. Fue la certeza de que mis hijos sabían exactamente dónde me estaban dejando. Vieron ese pasillo, olieron ese olor, miraron en esa habitación y aún así firmaron los papeles y se fueron. No fue negligencia ni descuido, fue una decisión consciente. Eligieron dejarme allí, en ese agujero, porque era más conveniente, más barato, más fácil de olvidar. Y esa constatación fue como una puñalada en mi corazón ya roto. Me sentí traicionada no solo por la vida, sino por las personas que más quería en el mundo. Personas que habían llevado mi nombre, que se amamantaron, que crecieron bajo mi protección y que ahora me desechaban como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en la nueva decoración. Pero lo que aún no sabía era que esa horrible habitación solo sería el principio, porque cuando los médicos finalmente dieron mi diagnóstico y mis hijos regresaron para solucionarlo, descubrí que hay algo aún más doloroso que la negligencia. Es cuando te tratan como un problema que hay que controlar, no como una persona a la que hay que cuidar. Las señales llevaban meses ahí, pero fingía no verlas. Ese cansancio que no desaparecía ni tras una noche entera de sueño, la falta de aire al subir las escaleras, la opresión en el pecho que aparecía de repente y me dejaba paralizada de miedo. Pero ya sabes cómo es nuestra generación. Nos criaron para aguantar en silencio, para no causar problemas, para resolverlo todo nosotros mismos sin molestar a nadie. Así que me tragaba los síntomas con el desayuno y seguía adelante, fingiendo que todo estaba normal. Me engañaba a mí misma pensando que era solo la edad, solo el cansancio, solo una mala etapa que superaría. Hasta esa mañana en que mi cuerpo decidió que ya no seguiría fingiendo conmigo y simplemente se desplomó en el suelo de la cocina, como gritando: «¡Basta! ¡Ya no puedes ignorarme!». Desperté en un lugar extraño, con olor a hospital y voces desconocidas susurrando a mi alrededor. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cómo había llegado. Solo sabía que me dolía el pecho de forma diferente, no solo internamente, sino como si alguien me hubiera puesto un peso encima. Los médicos hablaban en un idioma que no entendía del todo. Arritmia cardíaca, episodio isquémico, ingreso para observación. Palabras grandes y aterradoras danzaban en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Me sentía pequeña, perdida, como un niño perdido en el supermercado sin encontrar a su madre. Solo que ahora yo era la madre y mis hijos parecían perdidos, o tal vez demasiado ocupados para buscarme. Tardaron casi 6 horas en aparecer mis hijos. 6 horas allí de pie, sola, mirando al techo y preguntándome si sabrían que estaba hospitalizada. 6 horas preguntándome si alguien los había llamado, si estaban preocupados, si vendrían corriendo como yo cuando eran pequeños y se lastimaron. Cuando finalmente llegaron, no fue como en las películas. No hubo abrazos emotivos ni lágrimas de alivio. Entraron en la habitación como quien entra en una reunión de trabajo, objetivos, prácticos, pensando ya en la solución más eficiente. El mayor acercó una silla y se sentó.
pero lejos de la cama. La menor se quedó de pie, mirando su teléfono de vez en cuando, y allí, viéndolos a ambos así, comprendí que yo no era su madre a la que visitaban, sino su problema al que evaluaban. Las preguntas que me hicieron no eran sobre cómo me sentía ni si necesitaba algo. Eran preguntas administrativas. Mamá, ¿tienes tu tarjeta del seguro médico? ¿Dónde guardas tus documentos? ¿Recuerdas si pagaste tus cuotas mensuales? Era como si yo fuera una factura por pagar, un papeleo que organizar. Intenté contarles el susto que me había llevado, lo aterrador que fue desmayarme sola en casa, el miedo que sentí al despertar en un lugar desconocido. Pero me escucharon con esa paciencia forzada que usamos con los niños cuando cuentan una historia larga y aburrida. Sus ojos no estaban puestos en mí, estaban en mi teléfono, en mi reloj, en la puerta, en cualquier lugar menos en mi cara, buscando señales de que seguía siendo su madre y no solo una obligación incómoda. El médico llegó con los resultados de las pruebas y me explicó mi situación con una seriedad que me hizo tragar saliva. Estaba realmente mal del corazón. No era mi paranoia, ni los lloriqueos de una anciana, ni un drama. Era real, era serio, y requeriría cuidados constantes durante los próximos meses. Nada que comprometa su vida, dijo el médico. Pero necesitará seguimiento, medicación adecuada y, sobre todo, evitar el estrés y las emociones fuertes. Al decir esto, vi a mis hijos intercambiar una mirada que conocía bien. Era la misma mirada que intercambiaban cuando eran adolescentes y descubría alguna obra de arte que habían creado. Una mirada de ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a resolver esto? No era preocupación por mi salud, era preocupación por la perturbación que mi salud causaría en sus vidas. La conversación que tuvieron después, pensando que no los escuchaba, fue como una puñalada en el corazón, ya herido. No puedo estar sola en casa ahora mismo, dijo una. Pero ella tampoco puede quedarse en casa, ya sabes lo difícil que es con los niños, el trabajo, respondió la otra. Hablaban de mí como si fuera una mascota enferma que ahora necesitaba un nuevo hogar. No me preguntaron qué quería, ni cómo me sentía sobre el futuro, ni si tenía miedo o si necesitaba cariño. Simplemente decidieron que la solución más práctica era dejarme allí en el hospital hasta que encontremos una mejor solución. Y cuando dijeron mejor solución, supe que no hablaban de algo mejor para mí, sino de algo mejor para ellos. Firmaron los papeles de admisión con la misma naturalidad con la que se firma un contrato de televisión por cable, sin dramas, sin preguntas, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. «Es lo mejor para ti ahora, mamá», dijeron, con ese tono condescendiente que odiamos con la edad, ese tono que nos trata como si hubiéramos perdido la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Me besaron la frente rápidamente, prometieron volver en cuanto pudieran y se marcharon a toda prisa, como quien acaba de resolver un problema complicado y por fin puede seguir adelante con su vida. Allí, solo de nuevo en esa horrible habitación, comprendí que mi admisión no se trataba de cuidarme, sino de librarse de mí de la forma más elegante posible. Cayó la noche y me quedé allí, procesando todo lo sucedido. Mi corazón estaba enfermo, sí, pero no solo físicamente. Estaba roto por la frialdad con la que me habían tratado las personas que más quería en el mundo. Estaba cansada de latir por personas a las que no les importaba si paraba o continuaba. En la húmeda oscuridad de mi habitación, comencé a comprender que tal vez mi arritmia no era solo un problema médico. Tal vez era mi corazón tratando de decirme que no podía soportar amar tanto y recibir tan poco a cambio. Que estaba desincronizado porque toda mi vida se había desincronizado, girando en torno a personas que me veían como una carga en lugar de un tesoro. Y por primera vez me permití sentir ira con mis hijos, ira con la situación y sobre todo, ira conmigo misma por haber permitido que llegáramos a este punto. Pero si creía haber visto lo peor de la indiferencia humana, me equivocaba, porque en los días siguientes, hospitalizado en esa sala olvidada, descubrí que existe una soledad aún más profunda, la soledad de quien está rodeado de gente, pero permanece completamente invisible. Dijeron que era solo una sala temporal, que me trasladarían pronto, pero nadie volvió para decirme cuándo. Los días transcurrían lentamente, y cada mañana que amanecía en ese lugar, me hacía dudar de si realmente me iría. Era como estar en una sala de espera eterna, donde nunca llaman a tu turno,
Las enfermeras corrían por los pasillos, siempre con prisa, demasiado ocupadas para parar a charlar. Cuando pregunté por mi traslado, recibí respuestas vagas. Aún no ha llegado la autorización. Tiene que esperar a que haya una vacante. Saldrá pronto de aquí. Pero pronto, en una sala olvidada, podía significar semanas, meses o quizás nunca. Allí, en ese rincón del hospital, el tiempo transcurría de otra manera. Era como si los relojes avanzaran más despacio, o quizá era mi ansiedad la que hacía que cada minuto pareciera una hora entera. Los sonidos eran apagados, distantes, como si me llegaran a través de un largo y húmedo túnel. A veces, solo oía el susurro de las enfermeras cambiando de turno, los gemidos provenientes de las otras camas de la sala y el constante gemido del aire acondicionado, que sonaba más a lamento. Era un silencio denso, cargado de historias no contadas, de personas abandonadas como yo. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Fue en esa soledad que empecé a recordar todo lo que había hecho por mis hijos, como si mi mente, sin nada más que hacer, decidiera reproducir una película de los mejores momentos de mi maternidad. ¿Cuántas veces fui yo quien pasó noches en vela a su lado cuando estaban enfermos, controlando sus fiebres cada hora, preparando tés, contándoles historias para distraerlos del dolor? ¿Cuántas veces me enfrenté a interminables filas de madrugada para asegurarme de que recibieran la mejor atención médica posible? ¿Cuántas veces dejé de lado mis propias necesidades para priorizar su bienestar? Y ahora, la primera vez que necesité el mismo cuidado, el mismo cariño, me depositaron allí como si fuera un paquete incómodo. El contraste era demasiado doloroso como para ignorarlo. Recordé cuando mi hijo menor se rompió el brazo a los 8 años. Pasé 3 días durmiendo en una silla incómoda en el hospital, sosteniéndole la mano y cantándole suavemente para que no tuviera miedo. No me aparté de su lado, ni siquiera para ducharme bien. Y cuando mi hija tuvo neumonía en la adolescencia, pasé 2 semanas alternando entre el trabajo y el hospital, llevándole su comida favorita, sus libros favoritos, cualquier cosa que pudiera acelerar su recuperación. Nunca consideré dejarlos solos, nunca pensé que fueran un problema que resolver. Eran mis hijos, y cuidarlos era mi prioridad absoluta. Pero ahora, como los roles se han invertido, he descubierto que mi amor no ha sido correspondido de la misma manera. El abandono me dolió más que la arritmia. Mi corazón físico recibía tratamiento con medicamentos, monitores y la atención médica adecuada. Pero mi corazón emocional sangraba sin vendajes, medicamentos ni atención. Cada día que pasaba sin una visita, sin una llamada, sin un ¿cómo te sientes?, era como una pequeña muerte en mi interior. Era como si solo estuviera viva biológicamente, pero emocionalmente ya me hubieran enterrado. El dolor silencioso de ser olvidada por las personas que más quieres en el mundo es un tipo de sufrimiento que no tiene nombre en la medicina, pero que mata lentamente, día tras día. No había visitas, ni flores, ni siquiera una manta. Todo allí pertenecía al hospital. Todo era impersonal, frío y sin historia. Mi mesita de noche estaba vacía. Ni fotos de mis nietos, ni cartas de amigos, ni ningún objeto que me recordara quién era antes de convertirme en un paciente olvidado más. Era como si mi identidad hubiera quedado fuera, en la puerta del hospital, y yo fuera solo un número en una cama, un problema médico que había que monitorear. La soledad en la vejez no se trata solo de estar físicamente solo, sino de ser tratado como si tu historia, tus sentimientos, tu humanidad ya no importaran. Lo único que me acompañaba era el sonido del monitor cardíaco y una pregunta que no podía callar. ¿Me había vuelto invisible para quienes más deberían haberme visto? ¿Todo el amor que le dediqué a mi familia no había sido más que una inversión sin retorno? ¿Será que cuando envejecemos y necesitamos cuidados, perdemos automáticamente el derecho a ser amados? Esa pregunta resonaba en el silencio de la habitación como un doloroso mantra, y con cada latido de mi corazón errático sentía que tal vez nunca encontraría una respuesta que no me doliera aún más. Era como si mi propia existencia se hubiera convertido en una pregunta incómoda que nadie quería responder. Pero si pensaba que el dolor emocional ya había llegado a su límite, fue entonces cuando los médicos me dieron la noticia de mi condición y descubrí que el corazón puede enfermarse de maneras que ninguna prueba puede detectar. A la mañana siguiente entró una enfermera,
Se quedó mirando el monitor unos segundos y dijo en voz baja: «Su corazón sigue inestable, inestable». Esa palabra resonó en mi interior como una campana que no paraba de sonar. No era solo el latido desfasado, era mi vida entera la que se había desfasado. Mi corazón latía desfasado porque toda mi existencia había perdido el ritmo, como si intentara decirme algo que aún no comprendía del todo. Era como si cada latido irregular fuera un grito silencioso. «¡Ayuda! Esta mujer no está siendo querida como debería». Mi corazón llevaba un tiempo latiendo aceleradamente, pero nadie quería escucharme, ni en casa ni fuera. ¿Cuántas veces había intentado explicar esa extraña opresión en el pecho, esa sensación de que algo no iba bien? «Es ansiedad, mamá», decían mis hijos. «Es solo mi edad», repetían los médicos que me atendían durante mis breves citas con el seguro médico. Nadie se detuvo a escuchar de verdad lo que mi cuerpo intentaba comunicar. Solo lo tomaron en serio cuando gritó fuerte, cuando me desmayé, cuando ya no podía fingir que todo estaba bien. Es triste darse cuenta de que nuestro dolor solo se valida cuando se vuelve imposible de ignorar. Los médicos hablaban de arritmias, pruebas y reposo absoluto. Usaban términos técnicos que parecían importantes: episodios de taquicardia, cambios en el electrocardiograma, necesidad de monitorización constante. Hablaban de mi corazón como si fuera una máquina defectuosa que necesitaba ajustes, pero nadie me hablaba. Hablaban de mí, delante de mí, como si yo fuera simplemente el vaso de ese órgano problemático. Era como si me hubiera vuelto invisible y solo mi corazón enfermo mereciera atención. Me sentía reducido a un diagnóstico, una serie de números en los monitores, un problema médico por resolver. Me trataban como un cuerpo que vigilar, un formulario que rellenar, un caso que estudiar. Las conversaciones médicas se desarrollaban a los pies de mi cama, pero rara vez se dirigían a mí directamente. El paciente presenta, la condición lo sugiere. Ajustemos la medicación, siempre en tercera persona, como si yo no estuviera presente, escuchando cada palabra sobre mí. Fue deshumanizante darme cuenta de que me había convertido en nada más que un conjunto de síntomas andantes. Mi historia, mis miedos, mis sentimientos no formaban parte del historial médico. Era solo otra anciana hospitalizada con problemas cardíacos, una estadística, no una biografía. Y en el fondo, podía sentirlo. Mi corazón no solo estaba enfermo físicamente, sino que estaba cansado de ser ignorado emocionalmente. Cada contratiempo parecía traer recuerdos que había enterrado con tanto esfuerzo durante años. Las veces que contuve las lágrimas para no preocupar a nadie, las noches que pasé en silencio con una opresión que nadie podía ver, las duras palabras que escuché y fingí que no dolían. Mi corazón estaba cobrando una factura emocional que había dejado acumular durante décadas, como si dijera: ya basta de guardártelo todo para ti, ya basta de fingir que no duele, ahora tendrás que detenerte y escucharme. Las veces que contuve las lágrimas para no preocupar a nadie, las noches que yací en silencio con una opresión que nadie podía ver, todo ese dolor reprimido estaba ahí, latiendo junto con la arritmia. Era como si cada emoción reprimida durante años se hubiera acumulado en mi pecho, formando un nudo que mi corazón ya no podía desatar por sí solo. Descubrí que hay un tipo de infarto emocional que no se detecta en las pruebas, pero que nos mata lentamente. Un infarto causado por la falta de afecto, por la ausencia de cuidados, por la constante sensación de no ser una prioridad en la vida de nadie. Allí, en esa habitación sofocante, empecé a darme cuenta de que el corazón de una mujer puede estar enfermo de muchas maneras, y no todas se detectan en análisis de sangre ni en máquinas sofisticadas. Algunas afecciones cardíacas solo se curan con abrazos sinceros, palabras amables y la presencia genuina de quienes nos aman. Mi corazón no solo necesitaba medicamentos, necesitaba ser tratado con amor, respeto y la dignidad que toda mujer merece, especialmente cuando es vulnerable. Pero, ¿dónde podría encontrar esta medicina en un lugar donde yo era solo otra paciente olvidada en una sala temporal? Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría por completo el curso de mi historia. Una noche, cuando el turno estaba más tranquilo de lo habitual, oí pasos en el pasillo, pasos que se detuvieron justo en la puerta de mi habitación. La tercera noche, ocurrió algo diferente.
Ya me había acostumbrado a la rutina, luces apagadas temprano, pasos apresurados en el pasillo, el mismo sonido metálico de la bandeja de la cena contra la pared. Pero esa noche hubo una pausa, un silencio diferente, el que precede a algo importante. Era como si incluso el aire del hospital hubiera dejado de circular, esperando que sucediera algo extraordinario. Y entonces alguien llamó a la puerta de la habitación. 3 golpes secos, firmes y respetuosos. No era el horario de la enfermera, ni el de la medicación, ni ninguno de los horarios que ya había memorizado en mi rutina hospitalaria. La puerta se abrió lentamente y vi una silueta de pie en el umbral. No reconocí su rostro en la tenue luz del pasillo. No llevaba bata blanca como los médicos, ni los coloridos uniformes de las enfermeras. Vestía ropa sencilla y elegante, como si viniera de fuera del hospital. No me saludaron con esa prisa profesional que ya me era familiar, ni dijeron mi nombre mientras consultaban una carpeta. Simplemente me miraron, una mirada larga y silenciosa, como si estuvieran estudiando no solo mi rostro, sino mi alma. Había algo diferente en esa mirada, algo que no podía definir, pero que hizo que mi corazón latiera un poco más lento, más tranquilo. No era lástima lo que se reflejaba en sus ojos, ni la prisa disfrazada de paciencia que solía mostrar el personal del hospital. Era como si supiera exactamente lo que me estaba pasando, no solo física, sino emocionalmente, incluso sin necesidad de leer mi historial médico ni hacer preguntas. Era una mirada de reconocimiento, como cuando conocemos a alguien que ha experimentado el mismo dolor que nosotros. Una mirada que decía, sé quién eres, sé por lo que estás pasando y no está bien. Tardó unos segundos en entrar por completo en la habitación, como si me pidiera permiso en silencio para formar parte de mi historia. Y entonces noté algo aún más curioso. Las enfermeras que siempre corrían por el pasillo se detuvieron. Permanecieron inmóviles cerca de la puerta de mi habitación, susurrando entre ellas, mirando hacia adentro como si no entendieran lo que veían. Era como si la presencia de esa persona hubiera alterado por completo la dinámica del paseo. Oí susurros. ¿Quién es? No está en la agenda de hoy. ¿Será la familia de la paciente? Pero nadie se atrevió a preguntar ni a interrumpir. Era como si una energía rodeara a esa visitante que imponía respeto automático, incluso sin palabras, incluso sin presentaciones. En ese momento, sentí por primera vez en días que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo más allá de mi hospitalización, más allá de mi diagnóstico, más allá del abandono que experimentaba. Era como si el universo hubiera enviado a alguien especialmente para mí, alguien que no estaba allí por obligación profesional o familiar, pero por una razón que aún no comprendía del todo. Mi corazón, que llevaba días latiendo erráticamente de tristeza y miedo, empezó a encontrar un ritmo diferente, todavía no el ritmo de la sanación, sino el de la esperanza, como si dijera, tranquila, algo bueno está a punto de suceder. Esa presencia silenciosa en mi habitación cambió por completo el ambiente. El aire parecía más ligero, menos cargado de desesperación. El silencio dejó de ser opresivo y se volvió acogedor, como el silencio reconfortante que existe entre personas que se entienden sin necesidad de hablar. Por primera vez desde mi hospitalización, no me sentí una carga, un problema, como alguien que perturbaba la rutina de los demás. Me sentí visto, reconocido, como si alguien finalmente hubiera llegado a rescatarme, no necesariamente del hospital, sino de la invisibilidad en la que me había perdido. Lo que sucedió después fue tan sorprendente que todavía me cuesta creerlo. Esa persona no dijo ni una sola palabra, pero con un simple gesto, transformó por completo la forma en que me atendieron en ese hospital. Entró despacio, como si no necesitara dar explicaciones a nadie. Recorrió con la mirada la habitación destartalada, fijándose en las paredes desvencijadas y desconchadas, el olor a humedad que lo impregnaba todo, la incómoda cama en la que llevaba días acostado. Su rostro no delataba sorpresa ni conmoción, solo una tristeza silenciosa, como si ya supiera exactamente en qué estado me encontraría. Acercó la silla de la esquina con cuidado, como si fuera un mueble precioso, y se sentó a mi lado. No dijo su nombre, no se presentó, no hizo las preguntas habituales de los médicos y las enfermeras. Simplemente me ofreció un vaso de agua.
no el de plástico fino y amarillento que venía en la bandeja del hospital, sino uno de vidrio grueso y limpio, como si viniera de otro lugar. Y allí, por primera vez en días, alguien me trató como a una persona, no como una paciente, ni como un problema, ni como una obligación, sino como alguien que merecía respeto y dignidad. Me preguntó si estaba cómoda, si necesitaba otra manta, si la luz del pasillo me molestaba en los ojos. Eran preguntas sencillas y básicas, pero nadie me había hecho desde que llegué. Preguntas que reconocían mi humanidad, mi derecho a la comodidad, mi valor como ser humano. Cada palabra suya estaba pronunciada con una amabilidad genuina que había olvidado que existía. Era como si viera en mí a la mujer que siempre había sido, no solo a la anciana enferma en la que me había convertido a ojos de los demás. Le hizo un gesto discreto a la enfermera de turno y en cuestión de minutos empezaron a suceder cosas extraordinarias. Cambiaron mis sábanas por sábanas limpias y perfumadas. Me trajeron una almohada decente y suave que no me causaba dolor de cuello por la noche. Ajustaron mi cabecero a una posición más cómoda. Abrieron la ventana para que circulara el aire, aunque era una ventana que ni siquiera sabía que existía, oculta tras una cortina sucia. Fue como si, de repente, me hubiera visto una mirada diferente, una mirada que decía: sé quién eres, sé que importas, y eso marca la diferencia. Lo curioso es que nadie cuestionó los cambios. Los auxiliares, que antes apenas me miraban, empezaron a llamarme señora, con un tono de genuino respeto, como si algo fundamental hubiera cambiado en mi historial médico. Algunos médicos que nunca antes se habían parado a charlar conmigo empezaron a saludarme atentamente, incluso sin entender exactamente por qué. Era como si se hubiera dado una orden silenciosa, una orden que decía: esta mujer debe ser tratada con la dignidad que toda persona merece. Nadie preguntó quién era la visitante, nadie pidió documentos ni explicaciones. Simplemente aceptaron el cambio con naturalidad. Y dentro de mí, una parte cansada y herida empezó a resurgir. Era como si mi alma, que se había encogido por tanto dolor y abandono, volviera a expandirse, a ocupar el espacio que siempre le había correspondido. Sentí que mi postura se enderezaba en la cama. Mi mirada se volvía más firme. Mi voz recobraba un tono que no había usado en años. No era arrogancia ni soberbia. Era simplemente la recuperación de mi autoestima, mi sentido de la valía personal, que había sido aplastado por el abuso. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí, que creía extinguida para siempre. Todavía no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo en esa visita silenciosa me abría un espacio donde antes solo había olvido y abandono. Era como si la presencia de esa persona hubiera reconfigurado la energía del lugar, recordándome a todos, incluyéndome a mí, que no era solo otra anciana olvidada en un pabellón temporal. Era una mujer con una historia, con dignidad, con derecho a respeto y cuidados. Y por primera vez, desde que llegué allí, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, aún tenía valor en el mundo. Pero lo que ocurrió a la mañana siguiente fue aún más inexplicable. Al despertar, me dijeron algo que ningún médico ni enfermera pudo explicarme adecuadamente. A la mañana siguiente, me despertaron más temprano de lo habitual. 2 enfermeras, acompañadas de un hombre de traje, que claramente no formaba parte de la rutina en esa planta, entraron en la habitación y me dijeron con mucha amabilidad: te van a trasladar ahora. No pregunté a dónde, ni por qué, ni quién lo había autorizado. Simplemente obedecí, todavía medio dormida y confundida. Era como si mi cerebro aún procesara todo lo ocurrido la noche anterior. Me colocaron en una silla de ruedas, me cubrieron con una sábana blanca y limpia, no la gris y áspera que conocía, y me llevaron por pasillos que no había visto durante mi hospitalización. Pasamos por salas tranquilas y bien cuidadas, junto a puertas automáticas que se abrían como por arte de magia, a través de habitaciones acristaladas con vistas a un jardín que ni siquiera sabía que existía dentro del hospital. El contraste era marcado. En lugar del pasillo húmedo y tenuemente iluminado de la sala donde me encontraba, ahora veíamos suelos brillantes, paredes pintadas de colores suaves, cuadros en las paredes. Era como si saliéramos de un sótano y ascendiéramos a la última planta del mismo edificio. Cada metro que avanzábamos me hacía dudar de si realmente seguíamos en el mismo hospital.
La diferencia era tan grande que parecía que entrábamos en otro país, otro planeta, otro universo por completo. Y cuando entramos en la habitación, me quedé sin aliento por un momento. La cama era nueva, amplia y electrónica, con controles que permitían ajustarla a cualquier posición imaginable. Había flores frescas en la mesita de noche, rosas blancas y rojas frescas y fragantes que llenaban la habitación de un aroma a vida. El baño era privado, limpio, con artículos de tocador de hotel, toallas suaves y un espejo donde podía verme completamente. El aire acondicionado estaba a la temperatura perfecta, ni demasiado frío ni demasiado caliente. Incluso había cortinas electrónicas con control remoto que me permitían ajustar la luz natural a mi gusto. Fue como si me hubieran trasladado a otro hospital. Pero era el mismo edificio, el mismo ingreso, la misma historia, solo que contada de una manera completamente distinta. Las enfermeras que me acompañaron no me dieron explicaciones detalladas, simplemente sonrieron y dijeron, como indica la gerencia, de ahora en adelante, esta es su habitación, señora. El tono respetuoso, el señora pronunciado con genuina cortesía, la discreta eficiencia con la que empacaron mis pocas pertenencias. Todo allí resumaba profesionalidad y cuidado. Fue como si hubiera despertado de una pesadilla y hubiera entrado en un sueño donde me trataban como a alguien importante, alguien que merecía lo mejor. Allí, sola en ese espacio que jamás imaginé ocupar, sentí algo que hacía mucho que no sentía: respeto genuino. No el respeto forzado que a veces recibimos por cortesía u obligación, sino el verdadero respeto que surge al reconocer el valor de una persona. No sabían mi nombre completo, desconocían mi historia personal, no habían leído mi biografía, pero de repente todos parecieron saber que yo no era cualquiera. Era como si un mensaje invisible hubiera circulado por los pasillos del hospital. Esta mujer debe ser tratada con honor. Y lo más impresionante fue que nadie cuestionó esta información. Simplemente la siguieron como si fuera una orden natural e incuestionable. Sentado en esa cómoda cama, mirando por la ventana que ahora mostraba un jardín floreciente en lugar de una pared vacía, comencé a comprender que algo mucho más grande estaba sucediendo en mi vida. No era solo suerte, no era coincidencia, no era un error administrativo que terminara beneficiándome. Era como si el universo hubiera decidido que era hora de restaurar la dignidad que me habían arrebatado. Y aunque no podía explicar racionalmente lo que estaba sucediendo, mi corazón, ese corazón afligido que me había traído hasta allí, comenzó a latir con un ritmo más tranquilo y esperanzador, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar. Pero si creía haber visto ya todas las sorpresas que me deparaba esa situación, estaba completamente equivocado, porque esa primera noche en la nueva habitación descubrí algo sobre mí que cambiaría para siempre mi perspectiva de la vida. Esa noche, tumbada en mi nueva cama con sábanas limpias y vistas al jardín iluminado, lloré, pero no de tristeza, sino de profundo alivio, de esos que purifican el alma. Fue como si todas las lágrimas que había contenido durante días de humillación y abandono por fin hubieran podido fluir. Cada gota que rodaba por mi rostro arrastraba un poco del dolor acumulado, un poco de la sensación de ser desechable. Por primera vez en mucho tiempo, lloré porque alguien me trataba como si importara, no por un favor que pudiera ofrecer, ni por obligación familiar, sino por el simple hecho de existir, y eso, en sí mismo, era suficiente, porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me trató como si importara, no por un apellido conocido, un puesto o un favor que pudiera ofrecer en el futuro. No tuve que demostrar nada, no tuve que justificarme, no tuve que mendigar atención ni cariño. Simplemente fui reconocida por quien siempre había sido, una mujer con una historia, con dignidad, con derecho al respeto. Fue como si alguien hubiera limpiado las gafas sucias a través de las cuales el mundo me veía, y de repente pude ver mi verdadera esencia, el valor que siempre había estado ahí, pero que había sido oscurecido por la indiferencia de los demás e incluso por mi propia falta de amor propio. La mujer que entró en mi habitación días antes nunca volvió a aparecer en persona. No dejó una tarjeta de visita, ni firmó ningún documento oficial, ni explicó su presencia a nadie. Pero tras su visita, todo cambió para siempre e inexplicablemente.
Fue como si hubiera plantado una semilla invisible que siguió creciendo incluso después de su partida. Una semilla de dignidad, de respeto, de reconocimiento de mi valor como persona. Y lo más impresionante es que esta semilla siguió dando frutos sin que yo necesitara regarla ni cuidarla. Simplemente floreció de forma natural a mi alrededor. Y empecé a comprender que, a veces, el respeto que recibimos no depende de quienes nos ignoran, sino de quienes ven más allá de las apariencias. No importa cuántas personas nos maltraten, nos desprecien o nos hagan sentir invisibles. Solo se necesita una persona que reconozca nuestro valor para que todo cambie. Es como si esa persona fuera un espejo mágico que nos refleja la verdadera imagen de quienes somos, limpiando la imagen distorsionada que otros han creado. Y cuando nos vemos a través de este espejo limpio, recuperamos no solo nuestra autoestima, sino también la fuerza para exigir el trato que siempre hemos merecido. Mis hijos no regresaron durante estos días de transformación. Y quizás fue lo mejor, porque necesitaba este tiempo para reconectarme conmigo misma, lejos del dolor que me causaba su presencia. Quizás ni siquiera regresen, y poco a poco estoy asimilando esa posibilidad. Pero en esa nueva habitación ya no me rendía al dolor del abandono familiar. Estaba rodeada de un cariño genuino, un silencio respetuoso y ojos que reconocían mi historia incluso sin conocerla del todo. Era como si hubiera encontrado una nueva familia, una familia elegida basada en el respeto mutuo y no solo en los lazos de sangre que a veces se convierten en pesadas cadenas. La verdad es que mi corazón sí estaba enfermo, pero no era solo una enfermedad física diagnosticada por los médicos. Era un corazón exhausto de amar sin ser visto, cansado de dar sin recibir, herido de cuidar sin ser cuidado. Pero solo cuando me trataron como alguien valioso, sin motivos ocultos, sin exigencias, sin condiciones, finalmente empezó a calmarse de verdad. Como si dijera con alivio, ahora, después de tantos años de latir por alguien a quien no le importaba si paraba o continuaba, por fin puedo descansar un poco. Por fin he encontrado un lugar donde soy respetado. Y en ese descanso empezó a sanar de una manera que ninguna medicina por sí sola podría proporcionar. Y fue en este estado de ánimo renovado que recibí una noticia que nunca esperé escuchar. Una noticia que cambiaría no solo mi estancia en el hospital, sino todo el curso de mi vida a partir de entonces. Me dieron de alta una semana después, pero no fue como en las películas románticas, con abrazos emotivos, flores en la mano o niños preocupados esperando afuera. Fue discreto, tranquilo, respetuoso, como todo se había vuelto desde aquella misteriosa noche. La doctora firmó los papeles cuidadosamente, me explicó las precauciones que debía tomar en casa y los medicamentos que debía tomar en los momentos adecuados. Me deseó buena suerte, con una sonrisa sincera que trascendía la cortesía profesional. Sentí que sabía, en lo más profundo de su corazón, que ese hospital no solo había sido un lugar de sanación física para mí, sino que se había convertido en un punto de inflexión definitivo en mi historia personal. Y cuando me preguntaron a dónde iría, respondí con una firmeza que ni siquiera sabía que aún poseía. No volvería a casa de mis hijos, no por orgullo herido ni por una rabieta de anciana testaruda, sino por amor propio recuperado. Había recorrido este camino muchas veces a lo largo de los años, siempre volviendo a su casa cuando necesitaba ayuda, siempre siendo recibida como una carga, un recordatorio constante de obligaciones que nadie quería cumplir. Siempre fingiendo no ver las miradas impacientes, siempre tragándome las palabras duras, siempre haciéndome la pequeña para no molestarlos, pero ya no. Esta vez elegiría un camino diferente. En cambio, acepté la invitación de una vieja amiga, alguien con quien había perdido el contacto durante años, pero que reapareció en mi vida justo cuando más la necesitaba. Fue curioso cómo supo que estaba en el hospital. Hasta el día de hoy, no sé quién se lo dijo ni cómo se enteró. Pero apareció una tarde, con esa cálida sonrisa que recordaba de mi juventud, y me hizo una propuesta que sonó como música para mis oídos. Ven a vivir conmigo, cariño. Tengo una casa con mucho espacio y mucha soledad para compartir. Era como si el universo me ofreciera una segunda oportunidad para ser feliz, esta vez rodeada de quienes realmente me querían. Hoy vivo en una casa pequeña, pero acogedora en el campo, lejos del bullicio de la gran ciudad.
Es una casa con un porche lleno de flores, donde puedo desayunar escuchando el canto de los pájaros. Tiene una cocina donde puedo cocinar cuando quiero, sin que nadie se queje del olor ni del desorden. Tiene una sala donde puedo ver la televisión al volumen que quiera, sin que nadie suspire con impaciencia. Tiene un pequeño jardín donde planté rosas, las mismas que vi en el hospital aquella semana tan especial. No es lujosa ni ostentosa, pero es verdaderamente mía. Es sencilla, pero es sincera, auténtica, construida con auténtico cariño. Es simple, pero es sincero, y esa sinceridad marca la diferencia. Allí, entre el canto matutino de los pájaros y la libertad de ser quien soy, sin máscaras ni pretensiones, aprendí una lección que a algunos les llevaría toda la vida a aprender. El lugar correcto no es necesariamente donde nacimos ni donde vive nuestra familia. Es donde no tienes que rogar para ser amado, donde no tienes que justificar tu existencia, donde tu presencia se celebra en lugar de tolerarse. Es donde puedes envejecer con dignidad, rodeado de personas que eligieron estar contigo no por obligación, sino por cariño genuino. En esta nueva vida que he construido, he descubierto que empezar de cero, después de los 70, no solo es posible, sino que a veces es necesario para nuestra supervivencia emocional. He descubierto que la verdadera familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino la que comparte nuestras sonrisas, nuestras lágrimas, nuestros silencios reconfortantes. He descubierto que el amor propio no es egoísta, sino la base fundamental de cualquier relación sana. Y he descubierto que cuando finalmente dejamos de mendigar cariño de quienes no quieren dárnoslo, hay espacio para que el cariño verdadero de quienes realmente nos valoran entre en nuestras vidas de forma natural y abundante. Pero la historia no termina ahí, porque incluso hoy, cuando les cuento esta experiencia a otras personas, todas me hacen la misma pregunta: ¿quién era esa misteriosa mujer que lo cambió todo? Y la respuesta que descubrí les sorprenderá tanto como a mí. Nunca me dijeron oficialmente quién era la mujer que entró en mi habitación aquella noche transformadora. No se presentó con su nombre completo, no dejó una tarjeta de visita, no se preocupó de que la reconocieran ni la recordaran. Pero cuando me miró a los ojos por primera vez, fue como si me conociera de un lugar lejano, de una época en la que aún me trataban con orgullo y genuino respeto. No me conocía de ahora, de esta mujer frágil y abandonada en la que me había convertido. Me conocía de antes, de una época en la que aún brillaba, cuando mi presencia era celebrada en lugar de tolerada. Era una mirada que decía: sé exactamente quién eres bajo todo este dolor. Quizás era alguien de la alta dirección del hospital, alguien con el poder suficiente para cambiar los protocolos con un simple gesto. Quizás era alguien que conoció a mi familia en tiempos mejores, cuando mis hijos aún me respetaban y valoraban. O quizás, y esta es la posibilidad que más me conmueve, era simplemente un alma bondadosa que reconoció la dignidad de una mujer olvidada y decidió, en absoluto silencio, devolverle un pedazo de su historia perdida. Gente así existe en el mundo, ¿lo sabías? Gente que hace el bien sin esperar reconocimiento, que restaura la dignidad de los demás como quien riega una planta marchita con la esperanza de verla florecer de nuevo. No sé la respuesta, y quizás sea lo mejor. Porque lo más importante no fue descubrir quién era, sino lo que hizo por mí en ese momento crucial de mi vida. Me recordó algo que había olvidado después de tantos años de ser tratada como algo desechable, que mi valor como persona nunca dependió de la aprobación de los demás, que mi dignidad no se vendía en el mercado de las obligaciones familiares, que no necesitaba mendigar afecto ni implorar respeto. Esas cosas me pertenecían por derecho, simplemente por existir. Fue como si hubiera limpiado el polvo acumulado de un espejo antiguo, permitiéndome volver a verme con claridad. Pero en ese momento transformador, comprendí una verdad que quiero grabar en tu corazón. El mundo puede olvidar tu nombre temporalmente, la gente puede ignorarte convenientemente, pero tu valor intrínseco como ser humano nunca desaparece del todo. Puede estar oculto bajo capas de dolor, puede verse oscurecido por la indiferencia ajena, puede parecer que ha muerto junto con nuestra autoestima, pero siempre está ahí, esperando ser redescubierto. A veces, basta con que una persona especial te mire con buenos ojos para que toda esa dignidad resurja como un tesoro que nunca se perdió del todo, solo se olvidó temporalmente. Y a veces,
El respeto regresa de las maneras más inesperadas, en el silencio de quienes reconocen tu valor sin necesidad de explicaciones, en el cariño de quienes te tratan bien sin esperar nada a cambio, en la amabilidad de quienes te ven como la persona extraordinaria que siempre has sido, incluso cuando tú mismo lo has olvidado. No necesitas ser dramático, no necesitas ser proclamado a los cuatro vientos. El verdadero respeto es como un abrazo silencioso que te reconforta, como una luz tenue que ilumina el camino de regreso a casa, el hogar del amor propio que siempre ha sido nuestro, pero que a veces necesitamos ayuda para recuperar. Si esta historia te conmovió, si te reconociste en algún momento de este camino, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Te has sentido olvidado o marginado por quienes más has ayudado en la vida? ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero tras una gran decepción? Deja tu historia en los comentarios. Leo cada una con sincero cariño, porque aquí tu experiencia también importa, también tiene valor, también merece ser escuchada y respetada. Este canal existe precisamente para eso, para recordarte que hay belleza incluso en el dolor que la vida intenta ocultar, que tu historia tiene valor sin importar tu edad. Si crees en el poder transformador de estas historias que te abrazan desde dentro, si te llegan al corazón de una manera especial, suscríbete al canal y dale a me gusta. Así seguirás recibiendo contenido que no busca llamar la atención, sino que te recibe con sinceridad, respetando tu inteligencia y sensibilidad. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, un amigo que sufre abandono familiar, un conocido que se siente invisible en la tercera edad, alguien que ha perdido la esperanza de ser valorado de nuevo, comparte este video. Podría ser el comienzo de una sanación emocional que nadie ve desde fuera, pero que marca la diferencia en el interior. Este es un espacio sagrado de apoyo y respeto mutuos. Aquí nunca estarás solo, nunca serás juzgado por tu edad ni por tus dificultades. Aquí, tu voz como mujer madura o como hombre maduro tiene el mismo valor de siempre, quizás incluso más, porque está templada por la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente para saber qué es lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima reunión, recuerda, vales mucho más de lo que nadie ha intentado hacerte creer. Y no es solo una frase bonita, es una verdad absoluta que necesita resonar en tu corazón todos los días.